Hola amados, hoy en la mañana eh, les leía esta escritura a mis hijas y esta está en Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 5. Entonces quiero compartir con ustedes un poco respecto a lo que platicamos con ellas y qué es lo que Dios me mostraba y me ha estado mostrando estos días. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Si me acompañan ahí. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, nos vamos a enfocar al versículo 5. Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, dice que la vida era la luz de los hombres y que las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Entonces, Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, platicaba con mis hijas y les decía, cierran sus ojos y tápense, ¿no? ¿Pueden ver algo? No, no vemos nada. Le digo, ahora quiten sus manos y abran sus ojos. ¿Pueden mirar? Y me decían ellas, sí. Entonces, les decía, así es la luz. Cuando nosotros nos encontramos en tinieblas, antes de conocer al Señor Jesús, no podíamos mirar, no podíamos ver, no podíamos ni siquiera ver nuestro camino, cómo nos encontrábamos, cómo estábamos. Pero aquí dice que la luz es esa vida, esa luz es la luz de los hombres. ¿Y a qué vino esa luz? Vino a alumbrarnos, vino a alumbrarnos. Si ustedes ven, y en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y esto está haciendo una referencia en Génesis, en el capítulo 1, fue Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciera la luz, pues es Dios mismo, dice aquí, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando la luz viene a nosotros y es Dios quien mandó que en las tinieblas, cuando nosotros nos encontrábamos en tinieblas, que no podíamos ver, no podíamos ver nuestra vida, nosotros pecábamos y nada nos impedía, éramos esclavos del pecado, dice la palabra. Pero cuando la luz vino a nuestra vida, nosotros podíamos ya ver, podíamos ver la manera en cómo estábamos apartados y separados de Dios. Y entonces aquí dice que fue Dios el que así de esa manera como envió en Génesis 1 que la luz viniera a este mundo y separó, dice, la luz de las tinieblas. Así, de esa manera, dice en la segunda parte del versículo, es Él que resplandeció en nuestros corazones. Pero aquí dice el propósito por el cual fue, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. Entonces Jesucristo vino, siendo Él la luz, vino a este mundo a mostrarnos, a abrir en la manera en como nosotros nos encontrábamos. Que nos encontrábamos, no podíamos ver. Pero cuando Jesús vino a este mundo,
iluminó el corazón de los hombres. Y entonces a través de eso nosotros ya podemos ver de qué manera podemos ir a Dios, podemos ir al Padre. Por eso en Juan 14:6 Jesús mencionaba esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie puede venir a Dios, nadie puede venir al Padre, sino por medio de Jesús, por medio de esa luz. Jesús mostró de qué manera nosotros podemos ir a Dios. Él mostró de qué manera es el camino para poder ir a Dios. No hay otra forma. No es por medio de nuestras obras, porque dice en Romanos que ningún hombre se salvará por las obras de justicia que pudiera tener, por las obras de la ley. Entonces, no es por medio de la religión, no es por medio de nuestros propios méritos, de nuestra justicia, de nuestro esfuerzo. Jesús aquí dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie es nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús vino a mostrarnos de qué manera nosotros podemos ir a Dios. Por eso aquí dice, en Él, o sea, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Jesús es la luz. Jesús es la luz del mundo. Y esto es maravilloso porque cuando nosotros venimos a la luz, Dios nos alumbra y entonces podemos entender y podemos ver, número uno, que Jesús es el camino. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces aquí en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra era con Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, Jesús es la palabra. La palabra, Jesús y el Padre, así como el Espíritu Santo, son uno solo. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esta dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lumbrera y la lámpara sirve ¿para qué? Para ver, para guiarnos por el camino correcto. Entonces, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es quien nos alumbra el camino. Pero Jesús dijo en 14:6, yo soy el camino. Entonces Jesús vino a mostrarnos cómo podemos, a través de Él, a través de la luz, que Él es la luz, podemos ir al Padre. Pero si nosotros no tenemos a Jesús, si nosotros no tenemos esa lámpara que ilumina nuestro camino, nosotros no podemos ir al Padre. Y otra parte es, cuando nosotros hemos creído en Jesús, continuamente tenemos que venir a su palabra. ¿Para qué? Para que su palabra ilumine nuestro entendimiento, ilumine nuestro corazón y podamos ver cómo estamos caminando, si aún estamos caminando con nuestras fuerzas, con nuestros méritos, aún estamos caminando en nuestros propios caminos. La luz nos ilumina, nos muestra de qué manera estamos caminando. Entonces podemos volver a través de esa luz, empezar a caminar nuevamente en Dios, en su gracia, por su gracia. Por eso aquí en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En un comentario que hace aquí MacArthur, dice, Juan presenta aquí los temas paralelos que ocurren a lo largo del Evangelio. Dos cosas importantes que aquí menciona Juan: vida y luz. Esas son dos cualidades del verbo que no solo son
intrínsecas y comunes a la Trinidad, sino que también se pueden extender a quienes responden al mensaje del Evangelio acerca de Jesucristo. Entonces, la luz y la vida, a aquellos que responden al mensaje del Evangelio, dice que también se hacen extensos a todos aquellos que creen. Entonces, la luz y la vida, al creer nosotros en Jesucristo, ya habita en nosotros. Y nosotros también somos la luz y la sal de este mundo. Podemos ahora, por haber sido iluminados, iluminar a otros, mostrarles el camino y poderles hacerles ver que Jesucristo es el camino, que Él es la vida y que Él es la verdad. Entonces podemos ahora, porque nuestro corazón fue iluminado, así Dios mandó que nuestro corazón fuera iluminado, también podemos iluminar a otras personas y mostrarles el camino. De esa manera nuestra vida puede ser bendita para nosotros y bendita para otras personas. Por eso es importante que nosotros podamos permanecer en la palabra, para que cada día Dios pueda iluminar nuestro corazón, pueda iluminar nuestro entendimiento. Y así podamos nosotros caminar cada día en la gracia del Señor Jesucristo. Que cada día podamos caminar con Él, podamos recibir al escuchar la palabra de Dios la fe y tener la fuerza suficiente en nuestro corazón para permanecer en la gracia de Dios. Entonces, esto se puede hacer extenso aún para el que no ha escuchado la palabra y por primera vez está escuchando y está buscando el camino y piensa a través de la religión, a través de esforzarme, portarme bien, cumplir ciertos dogmas o mandamientos. Aquí la palabra es muy clara. Solo a través de Jesucristo podemos tener y entender cuál es el camino. A eso vino Jesús, a alumbrar ese camino para que nosotros podamos entender que a través de Él y únicamente a través de Él podemos ir a Dios, podemos ir al Padre y tener vida eterna. Así es que si tú aún no has confiado y no has creído en el Señor Jesucristo, ven, acércate a Jesús, cree en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitar el pecado. Ayer veía un video y decía MacArthur, lo que nos separa de Dios, todos los pecados han sido perdonados. El único pecado que nos separa de Dios es la incredulidad. No creer en Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador. Él, Jesucristo, es el Salvador del mundo. A eso vino, a morir por los pecadores, para que el pecador pudiera ir a Dios sin ningún mérito propio, sino únicamente por los méritos y el favor de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Juan 14:6, es la verdad, no hay otra verdad. Jesucristo es la verdad absoluta y Él es la vida. Jesucristo es la vida. La vida eterna no es algo, la vida eterna es alguien y esa vida está en Cristo. Entonces te invito a que escuches la palabra de Dios, a que vengas a Jesús y a que entregues tu vida a Jesucristo, entendiendo que Él es quien alumbra nuestro camino. Y en segundo lugar, también ya conociendo a Jesús y habiendo creído en Él, es importante que cada día vengamos a Jesús, vengamos a la luz, para que Dios ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento, y podamos ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros cada día. La voluntad de Dios se encuentra aquí, en su palabra. Por eso dice Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es a nuestros pies para que podamos saber por dónde caminamos y también alumbra nuestro camino. Ven a Jesús, cree en Él y confía en Él. Confía tu salvación en Jesucristo. Entonces, al confiar tu salvación en Jesucristo, puedes tener paz y has sido reconciliado con Dios por medio
de la muerte y la sangre de Jesucristo en la cruz. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, porque por medio de Jesucristo podemos entender, Padre, y comprender que Él fue enviado, Señor, para alumbrar nuestro camino. Y nos has dejado, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo para que podamos mirar nuestros caminos mientras estamos en esta tierra. Y podamos mirar, Señor, que solo es necesario venir a ti, a esa luz, para que nos muestres. Tu palabra dice que el incrédulo, Señor, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, Señor. Pero nosotros queremos venir a esta mañana a ti, Señor, a la luz, para que nos muestres nuestros caminos, Señor, y nos ayudes a enderezarlos, Señor. Tu palabra dice en Proverbios 5:13 que podemos confiar en ti y no en nuestro propio entendimiento, Señor, y tú enderezarás nuestras veredas. Te pedimos que endereces nuestros caminos, Señor, a través de tu palabra, y que podamos hallar descanso y paz en ti, Señor, sabiendo que tú ya nos has reconciliado. Nos has reconciliado contigo mismo, Señor. Y te pedimos que, así como dice tu palabra, Señor, que la luz resplandezca en nuestros corazones, para que podamos mirarte, podamos mirar tu faz, Señor, en la persona de Jesús. Que podamos mirarte en Jesús. Y cuando miramos a Jesús y de la manera en que Él nos amó, Señor, podamos entender que de esa misma manera tú nos amas a nosotros. Y te pedimos esto, Señor, para todos nosotros, para el que está escuchando y para el que aún, Señor, no ha creído en ti, porque te lo pedimos en Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Amén. Gracias. Espero seguir compartiendo más seguido por medio de este medio, y comparte el video para otras personas que puedan escuchar. Que Dios te bendiga. Bye.